de reforma no tiene ningún impacto, porque aún pagando el 4% los empresarios gradualmente, primero, eso tendría efecto en el mejor de los casos para 30 años más. Antes nada. Segundo, hay otro problema. Ahora te va a venir que te van a alargar la edad de jubilar. Y tercero, te van a proyectar tu esperanza de vida, se va a comer el 4%. Por lo tanto, nada va a cambiar. Segundo, si tú tienes un país como el nuestro, que aún creciendo no genera empleo, tú no sacas nada con mejorar el sistema individualista de capitalización en circunstancias que no se está generando empleo, o el empleo que se genera es empleo precario. La mayoría del empleo que se está generando es precario, no es un empleo estable con remuneración definida. Senador, pero hoy día y todo avanza en esa dirección, en el autoempleo incluso. Fíjate que yo escuché hoy día al ministro de Hacienda, que siempre a mí me llama mucho la atención que aquí el protagonista de todo es el ministro de Hacienda. Bueno, son los reyes. El que tiene la billetera. El jefe de gabinete. Tiene la plata. Cuando uno está discutiendo, por ejemplo, el salario mínimo, el protagonista debería ser el ministro de Trabajo. A ver, pero lo que dice el senador es el dueño de la billetera, y el dueño de la billetera no es menor. Mira, ahora, en las empresas pasa lo mismo. Estoy completamente de acuerdo contigo que no puede. En las empresas pasa exactamente lo mismo, el gerente de finanzas. Pero el que decide es el gerente general. Porque el gerente de finanzas siempre tiene como una nebulosa, siempre asustado de lo que puede pasar, que me van a bajar los ingresos. Dejemos claro que probablemente al final quien toma la decisión es el presidente Piñera. Yo no veo tan ausente al presidente Piñera, y particularmente en aspectos financieros o económicos. El que aparece, porque es razonable, es el ministro de Hacienda. Pero en las decisiones... Alguna vez lo dijo Mirko Macari acá, dijo, el verdadero ministro de Hacienda no es Larraín, es Piñera. Pero oye, el ministro de Hacienda, el gerente de finanzas no tienen sueño. Los países viven de sus sueños. Pero coincido contigo. Entonces imagínate lo que es acá, que hoy día el presidente... Es un tema que te corresponde, dice, bajaron los trabajadores de por cuenta propia. Yo ando en la calle, ¿de qué son los Uber? ¿De qué son los Uber Eats? Bueno, los Corner Shop? ¿De qué son los Globe? Y ahí no hay, no solo no hay sindicalización, en algunos países ya está empezando a verla, no hay regulación, no hay tributación, no hay previsión. Por lo tanto, el tema, por eso yo decía, no puedes separar la discusión previsional del tipo de desarrollo de un país. ¿Cómo generas empleo, pero empleo decente, empleo estable, empleo seguro? Porque si no, ocurre lo siguiente, el Estado igual se va a tener que hacer cargo. Sí, tiene que ir de la mano. Va a tener que salir a tomar, no solo la gente vulnerable, de baja calificación, va a tener que empezar a respaldar a los profesionales cuyas pensiones no le van a alcanzar para vivir. Pero es un problema Entonces mundial, más vale sincerar ahora. Es un problema mundial. Pero ¿cómo se resuelve? Fíjate que a mí me llama la atención cómo el pasivo que se está queriendo con los Uber, el pasivo que se está tomando con el Shop, porque un pasivo de leyes sociales, alguien lo va a tener que pagar. Hay propuestas en el Congreso para poder regular eso, para poder cobrar impuestos también. El 10%, esos son impuestos, eso no es... No, pero regulación también. No, pero se reguló la cotización de los independientes. Pero esa es otra cosa, esos son los honorarios. Pero es que al final ellos van a tener que de alguna manera regular. Se planteó que debía abordarse el cuenta propia. De una u otra manera el sistema de seguridad social del cuenta propia, pero no es fácil. No es fácil. Son grandes problemas que vamos a tener en el 2019. Claro. Y si la economía no genera empleo, y ni siquiera tiene sentido discutir de previsión. Si no mejoramos la calidad del empleo, no hay previsión de ningún tipo, no funciona de ninguna manera. Ahora, las experiencias internacionales es una buena combinación. Yo creo en el esfuerzo individual, pero eso marca la diferencia. El Estado garantiza los pisos mínimos. ¿Por qué razón? Porque además hay un tema social, hay un tema de estabilidad política, hay un montón de otros factores. Y lo otro, la tercera parte de la mesa, es qué haces con los fondos previsionales. Sí, en los fondos previsionales, porque para eso se inventó en el periodo militar este sistema AFP. No era tanto pensando en la previsión. La verdad que fue una situación de emergencia donde tenían que formar un mercado de capitales para reactivar la economía, y pensaron una solución para obligarnos a todos los chilenos a un ahorro forzoso y armar el mercado de capitales que ellos iban a administrar. Pero nunca se propusieron de verdad un sistema previsional. Eso se iba a ver más adelante. Era un tema que quedaba pendiente una vez que se estabilizara la economía.
la economía se estabilizó, hubo grandes utilidades, pero nunca se abordó. Y incluso no olviden que el propio diseñador de este programa, no sé cómo se llama este chico, no, el del actual, el de la reforma actual, el de la reforma que mandó el presidente Piñera. Augusto Iglesias. Acaba de decir que en 10 años más vamos a estar discutiendo lo mismo, que esto no resuelve el problema. Entonces nos están vendiendo humo de que esta reforma previsional, y la gente cae en el gancho. El 4% del Estado. Pero que vaya para mí. Y ahí agota la discusión. Pero si le van a subir el promedio de edad y le van a prolongar la expectativa de vida y se le fue el 4%. Claro. Pero efectivamente, ahora en la propuesta del gobierno, Alejandro Kraus, en la propuesta del gobierno no está la de subir la edad de jubilación. Está de alguna manera, de igual manera como nosotros lo planteamos. Pero está planteado que el paso gigante. Es que en algún minuto hay que plantearlo. Pero no es solo la edad de jubilación. Yo creo que también hay dos elementos que hay que tener presente. Uno es, sin duda, el monto de las remuneraciones. Mientras en nuestro país tengamos estos montos exiguos, para la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país, los fondos van a seguir siendo absolutamente también exiguos y por lo mismo pensiones poco dignas. Y lo otro es que 14 o 15% de cotización sigue siendo insuficiente. El promedio en los países de la OCDE es de aproximadamente 19.6, 19.8% de cotización. Y no nos olvidemos que en nuestro propio país llegó a tener, las cotizaciones alcanzaban hasta el 24% con aportes mixtos, trabajador-empleador. Vale decir, debemos replantearnos temas en serio y tener cuidado que no nos ocurra a nosotros, y cuando digo nosotros es a la sociedad actual, de hacerle la promesa incumplida que hizo Pinochet y Piñera. ¿Qué opina Alejandra del actual sistema que está planteando el gobierno con esta reforma en comparación a lo que estaba haciendo o lo que hizo también en su primer gobierno? Valoro fundamentalmente prácticamente únicamente el incremento del pilar solidario. Hay que reconocer que eso es un esfuerzo. Pero no tiene que ver con la reforma al sistema de la AFP. Por eso valoro y que creo que además debiera hacerse por ley separada, digamos, no seguir demorando porque las pensiones nada que ver con la AFP. Son absolutamente mínimas, bajo. El resto es más de lo mismo. No hay reformas estructurales. No hay reforma estructural. Y por último, creo que eso es súper importante, no se incrementan las pensiones de los actuales pensionados en serio. Porque las versiones más radicales... Comparto 100% de lo que dice el senador con respecto a la palanca de desarrollo que fueron estos recursos, que fueron para lograr una cosa que nos está penando gravemente, concentrar más la economía. Porque todos estos recursos han ido a las grandes empresas, que lo han hecho bien, pero era terriblemente injusto porque el 80% de esos recursos se generaban en las pymes. Y llegó cero a las pymes, todo al revés, las financiaron incluso más. Hoy día te prometo, y le comentaba a esta chica, casi lloré. Cerró FENSA, ¿sabéis lo que es cerrar FENSA en este país? Sí, Madensa. Cerraron las dos empresas más grandes de refrigeradores, cocinas. Todos nos sentíamos orgullosos que hacíamos algo de... no hay política de valor agregado. De metalurgia. Oye, ¿cómo no hacemos nada de cobre? Cerró Madeco. Ese es el problema que tenemos con el sistema actual, que las cosas se amarran. Uno las discute en separado, pero son una parte de un mismo paquete. El sistema previsional tiene que ver con el mercado laboral. Si tú no tienes un mercado laboral que genere empleo de calidad, nunca vas a tener un buen sistema previsional. No nos sigamos engañando. Alejandro. Y después, el estilo de desarrollo. Cuando tú formas ese mercado de capitales es para que genere empleo productivo y por consiguiente no sacas nada con que el país crezca si no genera redistribución, que es lo que nos pasa a nosotros. Cada vez hay menos gente rica y más rica y figura entre los más ricos del mundo, pero vas teniendo una creciente hilera de pobreza. Mira las empresas públicas. Hoy día están echando 350 trabajadores de NAP en circunstancias que está en quiebra, pero los ejecutivos no han pagado un peso del costo de su mala gestión y bajan los costos a costa del trabajador. Mira lo que hicieron vendiendo el edificio corporativo. Se fueron a arrendar al Barrio Alto un edificio que les cuesta en 10 años, se les va la plata entre las manos. Oiga, y el lujo con que está habilitado. Entonces, ¿sabe? Es una tomadura permanente de pelo a la gente. Lo que nosotros necesitamos generar es un desarrollo sustentable.
sustentable, basado en la pequeña y mediana empresa, en la economía creativa, la economía cultural que hoy día en el mundo está alcanzando ribetes cada vez más grandes, la economía de servicios de calidad, digitalizar todo el país, capacitar a todos los chilenos, en 10 años todo es la economía digital. ¿Saben qué? Invito eso es una política global, no es una política del puro sistema AFP, así no llegamos a ninguna parte. Senador, es tan cierto lo que usted dice, y antes Roberto Fantuzzi, que en materia, a mí me impresionó a propósito de las cifras de empleo que fueron entregadas ayer, que la verdad es que son desalentadoras, pero no quiero quedarme en la crítica, porque creo que el país no se merece eso. Pero voy a ser bien puntual. Se celebraba, digamos, que había disminuido el cuenta propia, que es una buena noticia, está bien. Perdóname, Alejandra, enséñame eso. Espérate, ¿Cuenta propia? ¿El Uber es cuenta propia? Sí, tendría que ser. Pues no, imposible. Ya. Por favor. Lo que quiero, además a mí cuando me hablan empleo de calidad, que es lo que importa de verdad, hay que ver, pero lo que quiero señalar es que se señalaba que donde había aumentado el empleo era en el sector educación, fundamentalmente educación, vale decir servicio, y en manufactura se disminuía, y eso es complejo, porque nosotros necesitamos un país que revitalice lo que tú señalabas. Es importante el sector servicios, probablemente tienes plataformas, etcétera, pero también tenemos que generar valor agregado a todo aquello que nosotros como materias primas tenemos. Les puedo hablar del litio llorando o del cobre llorando, de lo que está pasando. Voy a recomendar un libro. Toda la razón, gracias. No es un libro, no es un libro, es el informe emitido que dio a conocer la OIT, que emitió la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo, donde todos estos aspectos que ustedes han señalado, que hemos estado conversando, que nos preocupan del mercado del trabajo nuestro, son abordados. Instan y recomiendan políticas públicas y decisiones que a través del diálogo social. ¿Qué se va a hacer? Oye, fíjate que yo estoy inquieto. Porque hay que buscar un camino de solución, porque es un problema mundial, no es un problema nuestro. Pero si estas cosas se han conversado, falta la voluntad política. Mira, ¿cuáles son los nuevos motores de la economía? Diversificar la economía, punto uno. El valor agregado, el litio, como están destruyendo los salares, están sacando más agua de los salares de lo que ingresa en las cuencas. Eso significa que están destruyendo los salares, están destruyendo materia prima, ya ni siquiera estamos hablando del valor agregado, estamos destruyendo la fuente de la materia prima, porque los salares son organismos que se mueven, están vivos, son dinámicos. Bueno, eso es un ejemplo. El cobre. Éramos campeones mundiales de cobre fino. Hoy día estamos yéndonos a los concentrados. Vean lo que está pasando con Codelco. Después, los clústeres regionales. Están destruyendo los clústeres industriales en la región nuestra. Otro, el retail, los malls de Antofagasta y Calama están entre los top de Chile. Hoy día capa caída, porque el comercio electrónico. El corner shop. Después, la propia minería. Yo he visitado la Comisión de Minería y Energía Chuqui Subterráneo. Yo había estado años atrás, ya se ha avanzado montones. No hay un solo trabajador dentro de la mina, está todo robotizado. ¿Y saben de dónde se dirige? De Vitacura. De Vitacura. Ahí están las oficinas, ahí están los técnicos. O sea, nosotros ya nos quedamos sin mano de obra. Por eso déjame aclarar una situación. La capacitación pasa a ser el derecho al aprendizaje, el derecho a través de toda el ciclo vital de los trabajadores, para permitirles justamente enfrentar estos cambios que son una realidad, la robotización, la automatización. Pero te puedo decir una cosa, se lo escuché a Vittorio Corvo, no es idea mía, y agradecemos que no esté Fernando Polso porque tenemos derecho a hablar. Claro. Vamos a hablar un poquito. Hemos hablado mucho, no nos van a invitar, por lo menos a mí, nunca más. Oye... Estamos como desatados, ansiosos. Hablando. Vittorio Corvo hace un análisis económico durante 1000 años. Entonces, la actividad económica en el empleo era así, plana. Viene la primera revolución industrial, pega el salto. La segunda pega el salto. En menor cantidad, más empleo por generación de riqueza. Y la cuarta, yo escucho mucho la amenaza que va a quedar mucha gente cesante. Ahí yo comparto la Alejandra. Hay que inyectarle así recursos a la capacitación. Oye, en serio, ya Alemania ya lo está haciendo, ya se puso de acuerdo. El Estado, los sindicatos y los empresarios. Social. 3 años que ya están discutiendo el tema. Sí. Y Alemania hace 35 años que no tiene un nivel de santidad tan bajo.
Claro. El país más robotizado del mundo. Sí. Tiene el nivel. Entonces, no es una correlación directa. Lo que estamos equivocados nosotros, ¿cómo hacerlo? Claro. El tema es cómo te adaptas. Nos amenazan de la pérdida de empleo, pero se generan nuevos empleos. Sí, y para eso es verdad. Si la tecnología no es la amenaza en sí, prepárate para que no margine a sectores que van a quedar fuera. Claro. De hecho, todos los cálculos indican que muchas profesiones hoy día exitosas van a ver afectadas. Yo estoy mencionando el tema del retail, pero también puedo mencionar todo lo que es la ingeniería. Los geólogos, todo esto en la zona norte, cómo se te van yendo, claro, se te van yendo. Oye, pero mira, ¿cuáles son las posibilidades de Chile si están a la vista? Primero, ir al valor agregado a los recursos naturales. Pero si todos los países del mundo lo hacen. Nosotros tenemos madera, tenemos fruta, tenemos minería, energía. Nosotros podemos ser campeones mundiales de producción de energía solar. Campeones mundiales con bajo costo, y eso permite que haya otros emprendimientos, porque en Chile, y tú lo sabes mejor que nosotros, uno de los principales obstáculos que tenía la economía chilena hace 5 años atrás era el precio de la energía. Era el tema número uno en el mundo empresarial. Número uno. Hoy día no es el problema. No es Máximo Pacheco, hay que reconocerlo. Exacto. Y se va con la entrada de las energías renovables. Nosotros se hizo una gran política al respecto. Y además sacamos esas leyes en tiempo récord. Trabajamos incluso en la casa de Máximo Pacheco, redactando arreglemos aquí, arreglemos allá, y salió en tiempo récord esas leyes. El impacto fue inmediato. Esto es un tema político, legislativo, de visión. Otro tema, el turismo de la naturaleza, que está entrando a Chile. Hoy día Chile es un referente mundial en turismo de la naturaleza. Yo les propongo, ¿por qué no hacemos turismo de la naturaleza y le damos el componente étnico y llenamos la Araucanía de emprendimientos auténticos? Con valor étnico, valor cultural, y esas comunidades que hoy día están desperdigadas, que están atomizadas, le das con política pública la posibilidad de entrar al mundo moderno, pero a través de pequeños y medianos emprendimientos. ¿Por qué tiene que ser todo cadenas internacionales de hoteles metido en la Araucanía? Eso no va a funcionar, pero tú puedes hacer turismo étnico, incluso levantar a las comunidades. Si el extranjero quisiera venir a hacer inversión, tiene que hacer inversión de acuerdo al plan de desarrollo nuestro. Adaptarse. Pero para eso tiene que haber un plan de desarrollo sustentable. Máximo Pacheco escribió un libro hace poco que se llama La Revolución Energética en Chile, se lo recomiendo. Estuvo entrevistado acá con Fernando Pausen, donde hablaba precisamente de eso, de los desafíos que hay en temas de energía, de cómo se aprovechan también las energías renovables, teniendo en Chile todas las oportunidades para hacerlo. Todas las fuentes. O sea, tenemos un norte con un desierto tremendo para hacer energía solar. La solar tenemos el potencial de ser campeón mundial. La eólica también, el mar, mareomotriz, geotermia. Tenemos de todo para poder. Cuando yo voy para el norte y veo esos cerros llenos de palto, y estuve en Limache, sí, notable. No tienen agua. ¿Sí? No, sí, se comen todo el agua. Es el problema. Y uno desconoce, porque es ignorante. Sí. Oye, están reclamando, pero son como jardines, pero ese jardín está produciendo un daño enorme al resto. Porque estamos usando más agua que la que está entrando a las cuencas. Pero ¿qué se hace en ese caso? ¿Cómo se coordina? ¿Es de agarrarse a combos siempre? Porque los tipos de cultivo, hay que sentarse a la mesa y los tipos de cultivos tienen que ver con relación con la disponibilidad hídrica. Ahora, los chilenos estamos viendo el cambio climático. Cualquiera de nosotros, sobre todo ahora que es turista, fíjense en el detalle, pasen por el avión cruzando la cordillera de los Andes y van a ver el lado argentino de la cordillera, por las altas cumbres se ve clarito, blanco para el lado argentino, café para el lado chileno. Ese es un fenómeno natural. Chile va a tener que ir a la desalinización de agua y mar. Hay países como Israel, que es un milagro en el desierto porque desalinizaron. En el norte, pero si yo tomo agua, en Antofagasta tomamos agua desalinizada hace 15 años. Y más incluso, empezó lentamente, hoy día el 80% del agua que se toma en Antofagasta es desalinizada. A propósito del cambio climático y las alzas en las temperaturas, la importancia de que volvamos a plantar árboles nativos en zonas como la zona central, porque plantamos mucho eucalipto, por ejemplo, y eso es el agua, pero además es un polvorín. Exacto. Un polvorín. Pino y eucalipto fue el incendio del verano pasado. Exactamente. Entonces todo pero esos además tú planificas, sí, hay que planificar. Mira, si el sector privado le tiene terror al Estado, yo no soy partidario de un Estado que interviene en la actividad económica en sí, pero tiene que dar las reglas del juego.
Tú puedes tener sistemas de plantaciones de árboles en algunas áreas, después tienes zonas frutícolas, vas matizando, vas diversificando, disminuye el riesgo de los incendios, no se consumen todo el agua a las plantaciones, permite estilos de vida, porque finalmente lo que se trata acá es que la gente viva mejor, no se trata de que haya un empresario que gane más plata. Si miramos así, yo escuché muchos años atrás alguien que dijo, mira, la solución para Chile es que de Santiago al sur, puros pinos. Bueno, ¿y dónde vive la gente? ¿Y cuál es la sustentabilidad de ellos? Ningún estudio. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quería leer un Twitter acá de Fe Jimeno, que nos escribe a propósito de lo que están hablando. Electrolux anuncia el cierre de la fabricación de máquinas de refrigeración. ¿No? Es lo que tú decías de defensa. A mí me da ganas. Era competitivo. Un minuto. Sí, un segundo. Uy, yo cómo no voy a estar agradecido. Yo tenía un hogar, no es mío el hogar, pero era presidente de un hogar de menores. El sindicato Defensa nos prestaba la casa de Cartagena para llevar a los niños. Existía otro mundo en este país, te prometo. Claro. Existía, me hay que acusar que es corrupción. Éramos todos amigos, era otro tipo de pelea. Sí. Y eso dejó, el individualismo está en todo. Fíjate que si tú analizas el concepto de meritocracia para los colegios, es un individualismo al extremo máximo. Yo me rajullo con mi propia uña y entro al colegio. Claro. Hacemos una pequeña pausa. Estamos con, ya lo escuchaban, Roberto Fantuzzi, con Alejandra Kraus, ex ministra, también vicepresidenta de Chile 21, y estamos con el senador Alejandro Guillé, senador independiente. Estamos contemporáneos en el norte, después preguntan un poquito para contar del norte. Vamos a hablar de eso. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Combinación Clave. Hablemos de la región. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. Queremos preguntarle y que nos regale esta exclusiva. Queremos saber, Eduardo Artés, si te vas a postular a la presidencia de Chile. Si de mí depende, compañero, está ahí, de candidato o en la barricada, y en los dos lados me siento feliz. Es una exclusiva solo aquí lograda. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Fábrica de bolsas plásticas? Sí, señor. ¿Con quién hablo? Estamos acá llamando desde Radio La Clave el programa ¿Qué es qué? ¿Cómo estás viviendo esto de que las bolsas plásticas viven su última semana? Va a ver, se sentía bastante grande, fuera de la que hay. ¿Y qué le dirías al pulpo que se enreda con ese plástico cuando está en alta mar? ¿Qué le digo al pulpo? Que no coma lo que no le corresponde. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos La Clave. Hora Clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los nuestros solo en la barra del Lovivar de Sheraton Santiago. A pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble, la mejor música en vivo te espera los días martes y jueves. Y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lovivar de Sheraton Santiago. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Haciendo Combinación Clave, ya escuchaban los panelistas que siempre en las pausas siguen discutiendo, siguen hablando, les gusta. Y cuando no está Fernando pausa, más todavía, como decía Roberto Fantuzzi. Les cuento que este 14 de febrero vamos a celebrar el amor en el Hotel Sheraton Santiago, donde estamos hoy día transmitiendo con el ambiente más romántico de la capital. Cena buffet temática, música en vivo, DJ, beats para bailar hasta la 1 de la mañana, todo bajo la creativa producción de William Geise. Reservas al 22-707-1111 y también en Sheraton
sheraton.com/Santiago. Oye, y también les cuento, senador, antes que lo diga, que el secreto del éxito está en tomar riesgos, supera desafíos, vive la vida a concho tomando buenas decisiones, batería Hankook, mucho más. Yo tengo mucha batería. Oye, hagamos un saludo solamente a todos los nortinos, porque desde Arica hasta Antofagasta, me estoy hablando de 3 regiones de Chile, están bajo lluvia. Impresionante. Con, caminos interrumpidos, pueblos aislados. Hay una chiquita de 7 años fallecida en Calama que todavía no la encuentran por la subida del río Loa. Se metió hasta incluso al estadio de Cobreloa, Zorros del Desierto. Entró el agua. Escuchar los testimonios, de las personas. Y llueve y todos los centros turísticos de la zona norte están todos cerrados. Todos los centros turísticos. Volviendo, alguien hace el comentario del cambio climático. O sea, en el norte está lloviendo torrencialmente y en el sur hay una ola de calor tremenda, con temperaturas. Si alguien todavía no cree en el cambio climático. En Estados Unidos, en el hemisferio norte, el frío es impresionante. Impresionante. Es tremendo. Bueno, los quería llevar, recordamos, estamos en el panel de los viernes. Nos acompaña Alejandra Kraus, vicepresidenta de Chile 21, ex ministra del Trabajo, Roberto Fantuzzi, el histórico de Radio La Clave, y con el senador Alejandro Guillén, aunque no le guste a él, ex candidato presidencial. Yo ya le pregunté si iba ¿de nuevo? A presentar, así que no se lo voy a preguntar esta vez. Oye, pero es bonita la labor de senador, créame. Muy poco poder, pero puedes colocar temas en la agenda. Eso es el principal mérito de ser parlamentario. Aunque convengamos, senador, que muchas veces se desvían esos temas. Lo hablábamos el otro día con el tema de la polera, ¿se acuerda de Jaime Guzmán? Que se hablaba mucho más de ese tipo de cosas a veces que del proyecto de ley o de lo que se le sacan beneficio político también. O sea, aquí muchos rasgan vestidura y miran con los ojitos al cielo y están haciendo un negocio político. No, claro. Pero, a propósito de eso, claro, queríamos hablar de este fallo de la justicia que hace una condena y que reconoce como asesinato de Frei Montalva, Frei padre. Estamos con Alejandra Kraus, queríamos saber su opinión porque hemos escuchado también distintas versiones sobre la contundencia de este fallo, ¿no? Muchos han hablado de que es ambiguo, la misma familia va a apelar también por este fallo porque no lo calificó como homicidio calificado, valga la redundancia, y tampoco de que se comprobaba el envenenamiento, ¿no? Entonces muchos han dicho que no es un fallo tan contundente en ese sentido, siendo que sí se condenó a 6 personas, entre ellos un chofer de Autofey, un médico, etcétera. Alejandra Kraus. A ver, yo creo que la importancia de este fallo, como se ha denominado histórico, es que se reconoce que se asesinó a un expresidente de la República. Es el primer caso, ¿no? El primer caso, el magnicidio, digamos. Yo creo que eso debiera remecernos a todos. Y más allá de la contundencia o no del fallo, que efectivamente desde la perspectiva jurídica pudiera estimarse a esto, yo creo que hay hechos de otra índole. Primero, que nos ha hecho volver a la brutalidad de lo que fue la dictadura de Pinochet. A mí me impresiona cómo en todas partes hoy día se está conversando a propósito de este fallo, como las familias, las personas, uno donde va a trabajar, que se junta con... vuelve a dimensionar, leer qué es lo que hicieron con el expresidente. Lo comentábamos, que era tremendo las imágenes que se describían en el fallo. Eso, porque una cosa que todos esperáramos el fallo, pero otra cosa es que se nos enfrente, se conozcan los detalles, lo podamos leer. Y hay otra, en un momento en que de alguna manera, y lo voy a decir claramente, que el gobierno del presidente Piñera, a través de su vocera, haya valorado de la diversidad que había de las opiniones respecto, y particularmente respecto de la dictadura, y que se valoraba que se pensara distinto. El silencio de Chile Vamos frente a este fallo, más allá de los argumentos jurídicos, nos debiera hacer remecer. No podemos ignorar que en este país se llegó incluso a asesinar a un expresidente de la República, y no nos olvidemos de Tucapel Jiménez un mes después. Entonces, yo creo que en un momento en que en el mundo los extremos
empiezan a surgir como fuerzas políticas valederas frente a las incertezas de la modernidad, yo creo que hay que, ese es el valor, es como la sensación de que Frei Montalva vuelve a hacer un discurso sobre la necesidad de fortalecer la democracia, recuperarla en serio. Vuelve a tener toda esa dimensión. Un hombre que fue capaz el año 80 de convocar a todas las fuerzas políticas de oposición, con una visión de futuro, un tipo brillante. Yo de verdad siento que esto puede ser una oportunidad porque vuelve a estar en nuestras vidas, en nuestra historia presente Eduardo Frei Montalva. Y también me remece la derecha, no solo por sino que han sido tan fuertes, por ejemplo, en recriminar al régimen de Maduro, cosa que con sus matices yo no comparto Maduro, ni Venezuela, ni lo que ocurre. Y piden coherencia, y piden que, por ejemplo, el Partido Comunista sea claro en ¿cómo se llama?, en hacer las críticas a Maduro y todas las cosas, y ellos se han silenciado frente al asesinato del presidente Frei, de lo que ocurrió en nuestro propio país. Eso es probablemente las cosas más fuertes de doble discurso. Y no nos hace bien. Sí, aquí hay que ser claro, lo decía Belolio ayer, aquí hay que ser absolutamente claro, que las nuevas generaciones, probablemente tú, el 82, no sabías. Era pequeño. Muy pequeño. Tenía 3 años. Yo todavía no nacía mi primer hijo, porque fui al funeral vestida de azul como militante demócrata cristiana, pero de 7 meses de embarazo. Pero les quiero decir que ustedes deben saber con claridad que en este país nunca más pueden volver a ocurrir hechos. Pero desgraciadamente, Alejandra, hay mucho oportunismo en estas cosas, porque la derecha, tú mismo lo dices, ¿cómo es frente a un hecho que es un magnicidio único en la historia de Chile, no tengan opinión? Y por otro lado están preocupados de Maduro, demuestra que incluso lo de Maduro es por oportunismo. Porque la verdadera diplomacia silenciosa es crear condiciones para una salida democrática, no para avalar un golpe de Estado. Chile nunca en su historia democrática avaló golpes de Estado en América Latina, ni intrigó para hacerlo, pero sí se la jugó por crear las condiciones para que un país que está en medio de una catástrofe humanitaria y que ya no hay gobernabilidad, que no sea el poder militar que sostiene al gobernante, porque eso hoy día ya es una dictadura cívico-militar, pueda salir, y para eso hay que crear condiciones. La primera, que desde luego las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Segundo, hay que tener presente que esas mismas fuerzas políticas fueron de una corrupción cuando estuvieron en el poder que explicó por qué llegó Chávez. Y tercero, que el mismo chavismo también se corrompió. Y ahora necesitamos una salida democrática. Las fuerzas internacionales pueden colaborar, pero eso es un proceso que tienen que resolver. Y el camino chileno, internamente, el camino chileno demuestra que la unidad fue lo que de opción fue lo que permitió derrotar a Pinochet. Pero la gente vio certeza, exacto, vio opción de gobierno, vio no solo una coalición amplia donde hubo sectores de derecha que también se integraron y que ofrecieron gobernanza, una salida tranquila, democrática. Eso es lo que tenemos que promover. Pero volviendo a Frei, yo quiero rendirle un homenaje a la Carmen Frei. Impresionante. Luchó como muchos chilenos que gritaban en el silencio. Contra la corriente. Porque nadie podía creerlo. Yo mismo no podía creer muchos crímenes que se cometieron hasta que después tuve que leer la historia y la evidencia. Yo decía, ¿cómo va a ser tanto? Los militares chilenos no hacen eso. Es una dictadura, todo lo que tú quieras. Pero llegar a esos extremos falsos, esto ya es una exageración. Me quedé corto en cada crimen que se cometió. Sí. El caso de Tucapel Jiménez, el caso de Matanzas, donde llevaban los cuerpos, los tiraban dentro de una casa, ametrallaban la casa con Televisión Nacional de testigos para que hablara de enfrentamiento cuando no había una sola bala envuelta. O sea, cómo se montaban las operaciones. El caso de Frei, mira, ustedes lo saben, lo disecaron para eliminar todo rastro de prueba a futuro. Le sacaron todas las vísceras. Lo lavaron para ocultar el crimen. Todo eso ocurría al interior de una clínica. ¿Me vas a decir que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando con un expresidente que estaba grave, que después fallece
¿Cuántos hay en la columna de los cómplices pasivos? ¿Y cómo el presidente Piñera puede hablar de los cómplices pasivos y tener un subsecretario que fue parte de esa cadena? ¿Cómo puede haber ese nivel de inconsistencia en nuestro país? Y después estamos hablando de que la polera, de que el otro se rió, que el otro dijo. ¿Cómo podemos ser tan inconsistentes? Eso es lo que cuesta entender y si de verdad aprendimos las lecciones. Ahora además, lo decía Carmen Frey, de que ahora, si bien no estaban completamente de acuerdo con el fallo en su totalidad, sí, el paso que venía era precisamente encontrar los responsables políticos. Muchos de ellos obviamente están fallecidos ya, pero sí algunos, como decía el senador, cómplices pasivos, entre ellos el que está en la polémica y que fue respaldado por La Moneda, el subsecretario Castillo, ¿no? Que lo nombra Carmen Frey y que lo dijo con todas sus letras en su momento, ¿no? De que él, si bien no fue condenado ahora por la justicia, no tiene responsabilidad penal, pero sí, incluso el expresidente Frey habla de un tema ético, o sea, de alguien que participó o supo o omitió algo y que está todavía en el gobierno y que funcionario de gobierno debería, por lo menos, por lo bajo salir de ahí, ¿no? ¿Sabes? Y también hay una dimensión que se entienda, a propósito, cuando se alega la debilidad jurídica del fallo, es entender, ustedes podrían creer que en una dictadura con las características que hoy día sabemos, a ciencia cierta, como fue la de Pinochet, esta dictadura cívico-militar, habría dejado rastros en el acceso tan fáciles de concluir. Escuchar a los abogados que han representado a la familia distinto, partiendo por Álvaro Varela al inicio. Álvaro era abogado de la Vicaría de la Solidaridad y se mantuvo vinculado a procesos de derechos humanos. ¿Cómo empiezan a armar este puzzle a través de otros procesos penales que se investigaban por la justicia? Que en muchos casos los expedientes se perdían. En esa época nada no existía, no estaba digitalizado el Poder Judicial, eran expedientes de papel, se escondían, se pagaban, digamos, había todo un sistema y se hacía desaparecer. Pero ¿cómo empiezan? Cuando empiezan a repetirse características en los envenenamientos, las personas que participaban y se empiezan a repetir los nombres y que vuelven a surgir en el caso del presidente Frey. Entonces, oye, y con colaboradores de toda una vida, en la conspiración. Les cuento el chofer. Les cuento el chofer. Era tan cercano, era un dirigente poblacional de la Democracia Cristiana de Confianza, que en muchísimas ocasiones, en mi casa, en la casa de mis padres, él era el que hacía de mozo, garzón, cuando habían reuniones políticas, porque ese era el nivel de confianza. Tan de confianza que el día que yo me casé, él condujo, exactamente, y tengo fotos, porque él era parte de la familia democrática cristiana. No lo estoy justificando, pero un señor que gana re poco a veces. Las presiones que hay. Pero era un dirigente. Era un dirigente. Sí, no, yo creo que también, seguramente además lo amenazaron. Ahí los milicos, esto como en la Alemania nazi, esto fue igual. Oye, aquí te amenazaban. Empezáis a nombrar gente. Ahora, el drama de todo esto es que el presidente Frey se da cuenta que lo están envenenando y se lo dice a la Carmen. ¿Por qué Carmen Frey tomó esto como una cruzada? Porque él le dijo, sácame, me están matando. Se lo dice a la Carmen, no se lo dice Eduardo Frey, que es imperturbable, como un hielo, un moai. No sé, cada algo. uno cumple un rol. Hay límites, perdóname, hay límites para todo, incluso para hacer frío. A ver, pero en el caso de la Carmen Frey, yo prefiero reivindicar a la Carmen Frey. La Carmen Frey desde la cara humana de la déjame terminar. Eran vecinos nuestros en Salvador con Bilbao. Porque vivían a una cuadra más. Y Fantuzzi nace en Salvador con Bilbao. Sí. Y pasaba siempre el senador. Y voy a referirme a lo que tú mencionaste antes de los senadores. Uno miraba a los senadores hacia arriba. Hoy día los mira como iguales también. Yo creo que gran parte de la sociedad cambió, si digamos las cosas como son. El senador de la República era... O Roberto, al contrario, o sea, tienen una reputación muy mala, senador. Dígalo nomás. Sí, yo muy mala, es verdad, o sea, no lo digo yo, lo dicen la encuesta y lo dicen las personas con la crítica. Yo los quiero realmente porque pasaban las Frey y mis tíos eran repintosos, y reconozco. Entonces pasaban por frente de la casa. Era otro mundo, y ahí te demuestran cómo se vivía en comunidad. Hoy día tú no conoces ni el vecino tuyo. Digamos las cosas como son. Como el papá Frey, que están mencionando, le decía guata de lata a Ángel, mi hermano, porque estaban en el Luis Campino y Ángel se comió 2 platos de chorito y todo el colegio se contaminó con los choritos. El único que no se enfermó, Ángel. Entonces el guata de lata le decía el papá Frey.
Entonces, nos falta esa parte. Sí. Pero a propósito de lo que decía el senador, bueno, hoy día en el mostrador, y lo estábamos comentando antes, hay un artículo que habla sobre el supuesto quiebre en la familia Frey a propósito de este caso por las posturas. O sea, veíamos a una Carmen Frey que incluso escribe un libro sobre la muerte de su padre, que la tuvimos nosotros también acá comentando eso, la lucha que dio con firmeza contra un montón de dificultades, contra todo el manto de duda que había en torno a la muerte de su padre, pero sí todo, o sea, esto viene a reivindicar todo ese trabajo, quizás a diferencia de lo que hizo en otra postura el expresidente Frey. ¿Sabe qué es lo que...? Oye, ahí me va a salir la parte, hay que cuidar la familia siempre. Y sobre todo en estar peleado entre hermanos, no se lo gana nadie. A él le salió la parte italiana y a mí me va a salir la parte alemana. Política. Esos son más duros. Claro, no, en que, a ver, yo no me voy a perder en esto. Que quienes pretendan bajarle el perfil al asesinato cometido al presidente Eduardo Frei a través de esta chimuchina de la pelea, no pelea, eso no lo voy a permitir, porque lo esencial es el fallo, es el trabajo del ministro Madrid, son los 19 años de investigación, a pesar del silencio, del ocultamiento, de la negación de los actores más relevantes. Entonces yo de verdad me voy a quedar. Y como dice nuestro italiano favorito, lo de la familia se lava. El problema de las familias. Y yo respeto las declaraciones de Carmen Frey, a quien admiro, respeto, le tengo un cariño infinito, y al presidente Frey, ambos en un mismo sentido, y detrás de ellos su familia. Yo los vi el día el expresidente estaba muy emocionado también por lo que había pasado por el fallo. En todo caso, destacar la labor del fiscal. Juez Madrid, en realidad. Sí. Por eso, senador, caso no había imposible de aclarar, pero sí, claro, este crimen fue casi perfecto. Nos logramos dar cuenta que fue envenenado. Pero como le sacaron todas las vísceras, lo que quedan son residuos que hacen presente que le introdujeron veneno. Pero no tenemos la certeza que fue ese veneno. Que lo mató. Claro, que lo mata. ¿Y quién se lo introduce? Y exactamente. Y toda la misancena. Pero dime una cosa, en esa, como operaban en esa pieza donde entraba y salía gente, si no había una conspiración de tal magnitud que involucró a gente tan cercana a él, eso fue una conspiración que a la larga el fiscal, como sea, o juez Madrid, como sea, logró por lo menos establecer hecho que fue asesinado. Sí. Ahora, eso es lo primero que pasa en la historia. Y lo otro, y yo espero que el presidente Piñera sepa que muchos de esa cadena están en su sector. No todos, pero muchos están. Y algunos son colaboradores de él. Si él es consistente con lo que dijo en su primer gobierno y habló de los cómplices pasivos, yo espero señales claras en las próximas horas. Si no, va a ser una vez más una inconsistencia del presidente Piñera, que hoy día dice una cosa y mañana dice otra. Pero había todo un enfrentamiento entre la democracia cristiana y el presidente Piñera precisamente por eso, porque mantenía, por ejemplo, a Castillo, que muchos pedían que lo sacara incluso antes del fallo, debería, aunque no lo nombrara el fallo, aunque no estuviera precisamente... Lo que pasa es que confundimos la penal, digamos, la responsabilidad penal. A todos le queremos poner responsabilidades penales y nos olvidamos probablemente de la más esencial en cualquier ámbito, que es la ética. Sí, señor. Exactamente. Entonces la gente absolutamente... Me dan un minuto, por favor, y seguramente el expresidente Frey lo tomaría como caso. La situación que están pasando 4,5 millones de morosos que están en el DICOM, en el fondo. El de 4,5 millones, es casi un tercio de la población. No, estoy equivocado. Somos 18. Somos 17 millones y medio. Un poquito menos del tercio de los chilenos que están en una situación de estrés. Date cuenta la angustia de estar viviendo, que después tú estás en el DICOM, te cortan todas las puertas. Y cuando yo, te prometo, esto lo corté hoy día y escucho al ministro de Hacienda, que todo está el descueve. No tengo, porque puede quedar la sensación que tengo algo contra el ministro, no tengo nada contra el ministro, pero tiene que el equilibrio, buscar, hemos avanzado en la parte laboral, pero estamos caídos en el mundo de las deudas, etc. Porque esto lo que gatilla sí. Y que yo lo hallo muy, muy positivo, no sé qué gobierno fue, el autor de las quiebras. Sí. Porque antes las quiebras no se realizaban en las personas, solamente en las empresas. Sí. Y ahora las empresas aumentaron, creen que este año van a llegar a 500.000 personas que van a declararse en quiebra. Por supuesto. Es una cifra, según lo que leí yo, no muy alta, pero
yo veo esa familia, fíjate. Cuando uno está con deuda, es terrible. Es terrible. Ahora, una vez más, al separar los temas, se pierde la explicación. ¿Por qué los chilenos están endeudados? Por un lado estamos diciendo la economía crece, la gente consume, por eso, sí, pero no explicamos que consumen sobre un endeudamiento que va a llegar un momento que los va a estrangular. No es viable, no es sustentable. Alejandro, por eso que tenemos tipos de desarrollo y en general en el debate público tenemos que explicarle a la gente el contexto en que se producen las cosas. Esta economía nuestra no es sana. Pero esto no es una economía sustentable. De la autoridad. Los propios bancos y las empresas crediticias, ¿cómo le prestan? ¿Cómo es posible que lleguen a la universidad y le ofrezcan créditos a los estudiantes? A los estudiantes que no tienen un peso de ingreso. O sea, que están endeudando a quién, a la familia. Sí, pero también hay un tema de fiscalización, de regular todo eso. Pero si no es regulación, oye, es regulación. Lo dijo Alejandro, la ética, los valores. No pueden hacer todo lo que todo puede ser por ley, Ricardo. No todo la puede práctica, ser por ley. Es muy cierto lo que dice Roberto. Nosotros somos un país esencialmente legalista y suponemos que aquello que no está en la ley no existe. Claro. Y la verdad es que las prácticas corporativas, de todo índole, desde las empresas, qué sé yo, cuánta remuneración, cuánta gratificación, cómo lo hago, los beneficios, etcétera, 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 que le entrego y le reconozco a mis trabajadores, hasta los bancos. Los bancos, de repente, ni siquiera, es decir, lo que le plantean al Ejecutivo, el cumplimiento, la cantidad de cuentas que debe abrir, la cantidad de créditos que debe contratar, lograr, les va generando una presión, porque tiene que cumplir metas, que a su vez hace que otros contraigan deuda sin ningún tipo de análisis cierto. Ahora, nosotros tenemos una deuda en educación financiera desde pequeño, y también previsional, que es otro punto del proyecto de ley que se la entrega a las AFP y el Estado abandona. Entiendo, ahí yo veo la televisión y te inyectan publicidad. Pero yo me tiento, aunque me hayan hecho todas las clases. Te llaman en duda. Pero otro, y sabiendo el costo. Y vamos con el préstamo y la compra inteligente, que no hay nada de inteligente. Nosotros hace poco tuvimos a Joan Melé, que es el precursor de la banca ética a nivel mundial. Lo tuvimos, muy interesante la conversación, y bueno, quiere traer esa banca ética a Chile, ¿no? Y ahí vemos lo que decías tú, o sea, puede haber un marco legal, qué sé yo, pero si no hay una ética, digamos, dentro de este tema, vamos a seguir en lo mismo. O sea, nosotros vemos cómo se le da préstamo a personas que no tienen ni siquiera empleo, o sea, ni siquiera empleo, o estudiantes que no tienen un trabajo y que se le abre una tarjeta de crédito. Ahora, es importante lo que decía el senador. Es la sociedad que queremos construir. Claro. Al final. Porque pero para eso, Alejandro, el tener es más importante que el ser. Pero para eso tiene que haber voluntad política también. Y hoy día estamos viendo que no hay mucho, al contrario. Lo que pasa es que la política hoy día está separada del poder. La toma de decisiones no se toma en el Congreso, no se toma en los ministerios, se toma en los grupos de poder. En la medida que, exactamente, para decirlo en corto, los empresarios, los grupos grandes, porque aquí el empresario que tiene un almacén en la esquina, un pequeño taller, se siente empresario y partner de Piñera. Dejemos la ingenuidad a un lado. Los grandes grupos toman las decisiones. Y segundo, hay una transnacionalización del poder. No es solo el banquero chileno, es la Banca Mundial, el Fondo Monetario, son los organismos internacionales que te van imponiendo y arrinconando a los países. Acuérdense del fenómeno Lagos, con todos sus golpes en la mesa, qué sé yo, cuando vino la diputada de Las Condes y se fue de Chile sin haber pagado un solo peso. Gritó el presidente de Chile, les golpeó la mesa, era un abuso, y se fueron nomás. Les importó. Pero hoy día, yo creo que hoy día nos enfrentamos a una crisis ética, moral, en todo ámbito en el mundo. En el mundo. Y eso no es solo acá. Y eso también transforma una oportunidad, porque se hace insostenible en un par de décadas el desarrollo de esa manera en los distintos países. Pasa en Sudáfrica, pasa en América Latina, pasa en Europa. Entonces, yo de verdad creo que tenemos una oportunidad, más allá de la gran banca. Pero, Alejandra, yo creo que la más cerca del micrófono. Pero, Robert, date cuenta, la iglesia desprestigiada, los empresarios desprestigiados, los políticos desprestigiados, los militares, los carabineros. ¿Cómo nos sentamos a la mesa? Porque en este momento yo veo mucho conflicto
entre todo esto, los políticos, empresarios, no se están la mesa a ver a un Chile distinto. Les cuento una experiencia porque maravillosa, esperanzadora, para no hablar antes negativo. En el Congreso Nacional llegó una nueva generación de senadores, muchos de ellos alcaldes o exalcaldes, exintendentes. Y jóvenes. De los dos lados, y más jóvenes. Y logramos armar yo no soy más joven, pero en fin, yo vengo de los medios de comunicación. Pero, oye, armamos una bancada regionalista. Somos 23 senadores de Revolución Democrática a la UDI. A la UDI. Nos pusimos a conversar entre nosotros 2 meses. Nos dimos cuenta que frente a la regionalización, 90% de acuerdo. ¿Por qué no nos envalentonamos? Y nosotros invitamos al gobierno a sentarse a una mesa, formamos 4 comisiones, y conversamos durante varios meses y le entregamos al gobierno, mire, aquí están las líneas gruesas de los acuerdos, a partir de los cuales usted puede mejorar la transferencia de competencia, ir a las rentas regionales, impulsar este proceso, irlo perfeccionando en el camino, con gradualidad, con fiscalización, con responsabilidad fiscal, pero en un esfuerzo de hacer de la política un fenómeno, primero, más consensual, segundo, generar un espacio más democrático, porque este Chile tan centralizado, que todas las decisiones se toman entre los actores que no son los representantes populares, que son los grupos de poder, lo trasladamos a las regiones, se transparenta, todo lo que es fomento productivo, desarrollo de infraestructura, las políticas sociales, el ordenamiento territorial y los temas ambientales, lo trasladamos a los territorios, con participación ciudadana por ley y con rentas regionales definidas en la ley para evitar que el presidente de turno se joda al gobernador elegido que es del sector opositor. O que el gobernador se liquide a los alcaldes que no son de su grupo. Todo eso reguladito y echamos adelante un proceso descentralizador. Díganme si hay otra... No, si la elección ya va, la transferencia de competencia se hizo. Hay algunos que lo querían... Eso ya se lo entregamos al gobierno y estamos esperando que el gobierno nos diga upa chalupa. Lo que pasa es que ellos jamás van a tomar la decisión porque ellos tienen el poder en este momento. Pero sí, date cuenta el pago de impuestos, que Codelco, no sé, cualquier empresa, pagan aquí en Santiago. La casa matriz. Y se genera la riqueza. Claro, por eso que una de las reformas que las patentes se paguen en la comuna donde está el emprendimiento. Que hay que ser bastante inocente porque le estáis entregando el proyecto ¿a quién? A que le hay que quitar el poder. Bueno, pero si es que así. Bueno, y ahí está pero hay 23 senadores que están dispuestos a jugarse. Claro. ¿Y qué quiero decir? Hay algunos otros que no están en la bancada regionalista, pero también. Ahora, hay una presión en este rato feroz de los grupos de poder para frenar este proceso. Claro, el lobby, pero ¿por qué? Porque es transferir poder. La capacidad de tomar decisiones. Por eso entiendo poder, en vez de estar en los ministerios en forma oculta y negociar con grupos de interés, se traslada al territorio y ahí va a ser transparente. Carita a carita delante de todo. Bueno, no nos queda otra, es que no tenemos otro camino. Y además, los impuestos regionales, que parte de la riqueza que generan las regiones, queda en la región. Pero tú haces un fondo común, como pasa con el Fondo Común Municipal, con un criterio de justicia, de manera que ninguna región se te quede atrás, porque genera menos valor. Y dentro de las regiones también tenemos una brutal desigualdad. ¿Cómo puede ser que Calama, capital minera de Chile, solo tiene el estadio y el aeropuerto? Esos son los 2 edificios importantes. Ahora tiene hospital, un buen hospital. 3 edificios importantes, pero no hay infraestructura. Tú vas el fin de semana, no hay nada que hacer. Nada. Tienes el río Loa, hay un pequeño parquecito que se hizo, chiquito, muy bonito. Pero eso debería ser un parque completo que cruza por lo menos la comuna. Genera mucha riqueza. Pero obvio, con lo que genera. Oye, y el mismo Codelco hace cositas chicas, pero Codelco, la empresa del Estado, muy pobre el aporte a Calama. No hay un CFT. Calama no tiene ni un centro de educación superior público, ni uno, ni un CFT, ni un instituto profesional, menos una universidad. Esa es la realidad de los pueblos mineros del norte, porque ya no calificamos ni para ciudad. Y ojo, esto se está acentuando. No hay un solo gerente de ninguna empresa, ni pública ni privada, que viva en Antofagasta. En Codelco, los ejecutivos se van. No, en Calama. No, en Antofagasta. En Antofagasta. Y en Calama, Codelco, yo soy testigo que los gerentes se paran después de almorzar los jueves, toman el avión y se vienen a Santiago. ¿Cuándo aparecen de vuelta? El día lunes a mediodía, que se vienen los aviones en la mañana. ¿Cómo gobiernas Codelco con los gerentes acá en Santiago?
todas las casas matrices de las grandes empresas en Santiago. Si estáis manejando el camión desde Santiago también. Bueno, sí, de eso vamos. Entonces, porque lo aprendí hoy día, yo no tenía idea. Sí. Oye, lo había dicho la lengua de Fernando Paulsen, que ha descansado. Sí, de nosotros. Muy bien, los dejamos hablar hoy día. Se nos acabó. Los desatamos. Los desatamos. Se nos acabó el tiempo. Le recordamos también a ustedes de que vamos a hacer una pausa durante febrero. Vamos a revisar los mejores momentos de combinación Los clave. dejamos mareados con todo lo que hablamos, así que tienen para todo febrero. Así que tienen para todo febrero para poder remeter. Vamos a también recordar esta conversación de todas maneras. Yo les recuerdo que este 14 de febrero celebramos el amor en el Hotel Sheraton Santiago con ambiente más romántico de la capital. Antofagasta. Cena, buffet también. 14 de febrero, el día de la toma de Antofagasta por el Ejército Chileno. Bueno, no es la fundación, es la toma. Va a haber música en vivo acá en el Hotel Sheraton donde estamos hoy día, DJ, beats para bailar hasta la 1 de la mañana, todo bajo la creativa producción de William Geiser. Reservas al 22-707-1111 y también en sheraton.com/Santiago. Agradecemos a Alejandra Kraus, vicepresidenta de Chile 21, ex ministra del Trabajo también, a Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA, y también al senador Alejandro Guillés, senador independiente y ex candidato presidencial. Ya ha dicho que no piensa... No me gustan los ex. no piensa... No lo dicen más elegante, el ex futuro presidente de Chile. Eso suena mejor, más esperanzador. Pero eso abre una puerta entonces, eso abre una pequeña puerta. Muchas gracias por todo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Combinación Clave. El papá es espectacular. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.